Debe haber un tema específico en cada culto. Debe haber un horario determinado en las prédicas. Se debe tener hora de inicio y final del culto. Estas preguntas son motivo de desacuerdo en las iglesias del día de hoy. A las iglesias que llevan orden en sus cultos, muchos le llaman iglesia muerta, y hay un término muy usado el día de hoy, el mover del Espíritu. Es decir, que el tema te lo ponga el Espíritu Santo en el momento y que se acabe cuando termine de hablar el Espíritu Santo. El día de hoy nosotros vamos a estudiar este tema con la enseñanza que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Corintios para entender cómo debe ser el orden en el culto. Para estudiar este tema debemos recordar que la iglesia de Corintios tenía todos los dones. Y cuando hablo de todos los dones, hablo de don de sanidad, don de profecía, don de lengua. Tenían todos los dones, pero era una iglesia muy desordenada. Y el apóstol Pablo les aclara, primero, ¿para qué congregarnos? Segundo, ¿cómo llevar el culto? Tercero, lo que no está permitido en el culto. Y el día de hoy vamos a estudiar estos tres temas. Y el primero, ¿para qué congregarnos? Muchas personas van a los cultos para sentirse mejor. Van tristes, con las cargas laborales, familiares, de salud, y buscan en la palabra de Dios tener consuelo. Pero veamos qué nos dice Dios en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Hermano que me escucha, usted canta bonito al Señor, tiene esa facilidad de alabar. Usted es estudiante de la Biblia y profundiza en sus contenidos. Tiene dones carismáticos, tiene el don de lengua, tiene el don de revelación. Aquí la Escritura nos dice, todo lo que se haga dentro del culto tiene un solo propósito, edificación. Y habla del Señor Jesucristo de una construcción. Es decir, todo lo que se haga en el culto es para nosotros ser construidos. Cuando usted llega a los pies de Cristo, llega con un pasado. Algunos alcohólicos, otros mujeriegos, otros drogadictos, otros dedicados a negocios ilícitos. Y todo eso es derrumbado y debe transformarse en una nueva edificación. ¿Cuál es el propósito del culto? Volvernos a construir. ¿Y cuál es la construcción que debe ser realizada? Los invito a ver la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 10 al 13. Carta de Pablo a los Efesios 4, del 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada persona que tiene una función en la iglesia le es dada por Dios.
Y cuando hablo de la iglesia, no solo hablo de este grupo cristiano, ni la iglesia del siglo XXI. Hablo de la iglesia que constituyó Jesús con su resurrección. Ningún hombre fundó la iglesia, ni está cimentada sobre Pedro o ningún hombre. La iglesia está cimentada sobre Jesús. Entonces, cuando Jesús nombra apóstoles, cuando usted encuentra en la Biblia profetas, cuando hay predicadores a las naciones, evangelistas, cuando hay pastores y maestros, es para nosotros ser construidos como Jesús. Es decir, el molde es Jesús, y todo hombre y toda mujer debe parecerse al Señor Jesucristo. Usted se congrega para ser construido, para ser moldeado como Jesús. Usted debe parecerse a Jesús. Cuando se nombró cristianos a los primeros discípulos, fue en la isla de Chipre, y cristianos quiere decir pequeños cristos, porque todos esos discípulos eran reconocidos como imitadores de Jesús. Todo creyente debe ser imitador de Jesús. No es el que más dones carismáticos tenga, no es el más elocuente o el que cante bonito. No, mi querido hermano. Usted debe parecerse a Jesús. Y ese es el propósito central de congregarse, de que cada día, cada pensamiento sea crucificado en la cruz del Calvario y usted sea moldeado como Jesús. Me va a preguntar, bueno, yo tengo tantos años, tantas décadas en el cristianismo, ¿cómo saber si yo estoy siendo edificado? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted es discípulo de Jesús, está siendo edificado como Jesús, debe ser manso y debe ser humilde. Una persona mansa no es peleona, no es problemática, no es rencillosa. Una persona mansa debe actuar como Jesús. ¿Cómo respondió Jesús cuando fue abofeteado? ¿Cómo respondió Jesús cuando lo escupieron? Esa debe ser la respuesta de todo creyente. Escúcheme bien, por favor. De todo creyente. No existe lo que algunos llaman ira santa. Eso es un pretexto para dar lugar a los deseos de su carne, a los deseos del diablo. El cristiano es manso. Imagínese usted cómo de ser un grupo muy minoritario dentro del judaísmo, pasó a predicarse el Evangelio a todos los continentes. Porque todos, sobre todo cuando empezó el cristianismo, querían ser como Jesús, que eran mansos. Y aquí quiero contarles una anécdota. Los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano. Los denunciaban sus mismos vecinos y familiares y les quitaban sus propiedades. Muchos pagaron con su vida por la fe. Sabemos por la historia que el apóstol Pedro murió crucificado al revés, que el apóstol Pablo fue decapitado. Y así sabemos que los cristianos padecieron muchas cosas. En aquellos días empezó una peste, algo parecido al COVID, llamada peste antonina, y morían por miles en la ciudad de Roma. ¿Saben quién se encargó de curar a sus acusadores? Los cristianos. Los cristianos los curaban, los auxiliaban, a pesar de que esas mismas personas habían sido sus acusadores. Usted debe ser manso. No puede haber lugar para el resentimiento, para el rencor, para el odio. Si usted todavía tiene resentimiento, rencor y odio, permítame decirle que no es hijo de Dios, es hijo de Satanás.
Usted es imitador de Jesús. Escúcheme bien, es imitador de Jesús. Debe haber mansedumbre. Y luego continúa diciendo, y humilde de corazón. Muchos cristianos tienen recursos económicos, tienen posibilidades económicas, otros tienen fuerza, unas damas tienen belleza, otros caballeros o damas tienen estudios. Debe usted reconocer que todo se lo debe a Dios, que todo viene de Dios y no puede creerse más que nadie. Todos somos iguales ante Dios. Permítame recordarle que todos vamos a ser transformados en polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. ¿De qué te jactas? ¿Qué es lo que no has recibido de Dios? Así que, así como debemos ser mansos, debemos ser humildes. Y eso es un producto de la edificación que Dios hace para moldearnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Teniendo claro que el deber de congregarnos es para ser transformados, debemos entender cómo debe ser llevado el culto. Y veamos 1 Corintios capítulo 14 del 27 al 32. Primera carta de Pablo a los Corintios 14 del 27 al 32. Si habla alguno en lengua extraña, sea esta por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Recordemos que la iglesia de Corintios tenía todos los dones carismáticos. Había don de lenguas, había don de profecía, había don de sanidad. Y el apóstol Pablo llega a poner orden y le dice, mira, si no hay quien interprete, quédate callado. Si alguno profetiza, debe entender que 2 o 3 deben juzgar a ver si viene de parte de Dios. Y viene el apóstol Pablo a poner orden en el culto. Dios no es un Dios de desorden. ¿Y qué dice el Señor? Que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El culto debe tener hora de inicio y hora de finalización. Y todo lo que se haga, mis amados hermanos, debe tener una previa planificación y organización. Sabiendo que todo lo que yo aprenda es para ser transformado en un imitador de Jesús, la planificación, tanto en la oración, en las alabanzas, en la predicación, en los especiales o cualquier otra actividad, debe ser en un orden estricto. Y escuche la palabra estricta. Porque Dios no es Dios de confusión. Cuando el Todopoderoso, el Shaddai, como dice el Génesis, hizo la creación, la hizo por días. Y cada día con una obra diferente. Él dio orden sobre Israel, que comer o que no comer, cómo caminar, cómo vestirse, cómo actuar. Tal fue el orden que dio Dios, que le dio hasta disposiciones sanitarias. Debe recordar usted que cuando el antiguo Israel caminaba tras el tabernáculo, el Señor le decía que vaya con una pala cuando vaya a cubrir sus pies. Quiere decir que no quede la inmundicia, el producto de desecho biológico al aire, sino sea cubierto, las heces sean cubiertas. Porque Dios es un Dios de orden.
Escúcheme bien, Dios es Dios de orden. No es lo que se me ocurra, lo que yo crea. Inclusive la reflexión bíblica debe tener un propósito dentro de la planificación mensual del pastor. Debe tener un propósito porque el final es que toda la congregación que escucha este mensaje se parezca a Jesús. Entonces, sobre la pregunta si debe tener el culto, el mover del Espíritu, o debe tener un orden, la Biblia nos dice que debe ser de manera ordenada, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aquí el mismo texto, el apóstol Pablo es muy estricto en lo que no es permitido. Y escúcheme bien, esta palabra es de parte de Dios. Veamos 1 Corintios, capítulo 14, del 33 al 36. Primera carta de Pablo a los Corintios, 14, del 33 al 36. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Aquí el apóstol Pablo es muy claro y dice que las mujeres deben callarse en las congregaciones porque no les es permitido hablar. En aquellos días había un culto muy difundido, el culto a la diosa Diana, y todas las maestras y las que prestaban servicio en este culto eran mujeres, eran sacerdotisas. El apóstol Pablo llama la atención a esto y dice que la mujer debe estar callada en las congregaciones. Y no es que, y debemos entender esto, no es que la mujer es muda, no, mis queridos hermanos. Pero el hombre fue formado primero. Entonces dice el apóstol Pablo, no puede haber sacerdotisas, no puede haber pastoras, como en todas las iglesias de los santos. Y esto no es una enseñanza aislada. El mismo apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15, dice lo siguiente. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Empieza diciendo el texto sagrado, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer está sujeta al varón. Y ahora quiero hacerle una pregunta de razonamiento. En una congregación cristiana que tiene una pastora, ¿qué papel ocupa el esposo? Obviamente esto no es bíblico, porque la palabra de Dios lo prohíbe terminantemente. Y el apóstol Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos, no permito a la mujer enseñar al varón. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Usted encuentra presidentas, diputadas, asambleístas, generalas, hay mujeres generales, y las personas son hijas de su cultura, pero eso no es bíblico. Pueden ser en el ámbito secular, diputadas, presidentas seculares, pero dentro de la iglesia del Señor nosotros estamos sujetos a la Biblia, y la Biblia es muy clara y no lo permite. Así que, amados hermanos, usted se congrega para ser transformado en Jesús, parecido a Jesús. Todo debe ser en orden, todo debe ser planificado. La prédica, las alabanzas, todo debe ser organizado.
No está permitido las pastoras ni las maestras. La Biblia lo prohíbe determinantemente, porque usted debe entender que la Biblia no está dada por voluntad de hombres, sino es la palabra de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 14 del 37 al 40. 1 Corintios 14 del 37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amado hermano, ¿usted reconoce que esta carta es mandamiento de Dios? ¿Usted reconoce que esta organización que el apóstol Pablo escribe es mandamiento de Dios? Claro que sí, esto es mandamiento de Dios. Y un mandamiento no está para ser discutido, los mandamientos están para ser obedecidos. El día de hoy yo lo invito, amado hermano, que ponga como meta ser transformado como Jesús, ser edificado como Jesús, que ponga como meta ser manso y humilde de corazón, que todo en el culto se lleve organizado, planificado, estructurado. La Biblia nos recuerda que no es permitido el pastorado de mujeres y que el culto y toda su vida debe ser decentemente y con orden. Yo lo invito el día de hoy a que obedezca a Dios y que su vida sea un culto de alabanza al Señor. Dios me los bendiga y adelante en Cristo. Amén.